La evaluación quinquenal, como lo establece la propia ley, tiene dos fases, una fase de autoevaluación de las universidades y la fase de la evaluación externa. Para poder provocar e incentivar todo este proceso, lo primero que hicimos fue que desarrollamos un conjunto de seminarios y de encuentros con expertos internacionales para diseñar de lo que sería ese proceso y cuáles serían los componentes de ese proceso. Ahí estuvimos desde Europa hasta América del Norte, México, un conjunto de especialistas vinculados a procesos de evaluación de esos países, de España, la gente vinculada a ANECA, la gente de la UDUAR de México, la gente de Francia, y muchos de los que están acá, pues recordarán que participaron en esos talleres y en esos seminarios para poder provocar y construir ese proceso de manera conjunta. Los objetivos que se plantean en la ley sobre la evaluación es contribuir con el desarrollo y el mejoramiento del sistema y de las instituciones que lo conforman. Por eso la evaluación es una evaluación institucional. Garantizar la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de la educación superior y de las actividades de ciencia y tecnología, y velar para que la educación superior ofrezca respuesta a la demanda y necesidades de formación de recursos humanos en la sociedad. En efecto, la evaluación quinquenal abarca tanto la visión, la misión y valores de la institución como su gobierno, su oferta académica, los recursos humanos con los que cuenta y su infraestructura. La evaluación quinquenal comprende dos fases interrelacionadas, que ya hemos mencionado, la autoevaluación institucional y la evaluación conducida por expertos externos. Todas las demás evaluaciones se había hecho con pares nacionales. Nosotros se tomó la decisión de que la evaluación externa se iban a hacer con pares internacionales. Dos evaluadores internacionales de reputada calidad y de vínculo en procesos de evaluación tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, y un experto nacional como conocedor del sistema. En el experto nacional siempre buscamos que fuera o un ex rector o un ex vicerrector, una persona que hubiese estado ligada a ese proceso de la evaluación de conocimiento de las universidades, para que sirviera como contraparte de los evaluadores externos en términos de contextualizar el sistema educativo de la educación dominicana. El proceso de autoevaluación tenía como objetivo elaborar un diagnóstico institucional y a partir de ese diagnóstico proponer un plan de mejora. El diagnóstico y el plan de mejora son analizados por un equipo de expertos externos conformado por dos académicos internacionales y un académico nacional de renombre. Este equipo visitó a cada una de las instituciones y que entendían y se entrevistaban con las personas clave de cada una de las instituciones y confrontaban los resultados del informe de autoevaluación de la propia institución con las informaciones y observaciones efectuadas en el sitio mismo de la universidad y con las autoridades y parte de los equipos de evaluación de las instituciones. A todo este proceso, cada universidad creó una comisión de evaluación interna y el trabajo de la evaluación externa no solo era ponerse en contacto con los equipos de la evaluación interna, sino entrevistarse con los rectores y entrevistar a los estudiantes y entrevistar a empresarios para medir cuál era el impacto que había con relación a los diferentes actores del sistema educativo superior y en particular de cada una de las universidades. Este proceso pues se inicia en el año 2005, cuando se le envía y se le entrega a todas las universidades toda una documentación que está para ser impresa. Es un documento de unas 600, 700 páginas que esperemos que para este año ya lo tengamos publicado como herramienta para lo que es el diseño de políticas, etc. Los seminarios que fueron conducidos por expertos internacionales reconocidos en las áreas de evaluación institucional
tenían por objetivo desarrollar la capacidad institucional necesaria a la puesta en marcha y al seguimiento del proceso de evaluación quinquenal en las diferentes instituciones. Con la publicación del reglamento de evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior, concluimos la etapa de preparación de la evaluación quinquenal. Si todo este proceso de seminario y de encuentro se llegó a la conclusión o concluyó con la elaboración de un reglamento que era el que iba a regir todo el proceso de la autoevaluación como de la evaluación externa. Ese importante reglamento codifica de manera precisa las orientaciones contenidas en la Ley 139.01 relativa a lo que es la evaluación quinquenal. Las actividades de apropiación de la perspectiva evaluativa institucional mediante los seminarios internacionales y la codificación de las exigencias de la educación de la evaluación quinquenal continúan solamente el principio de la operación, es decir, solo ese proceso era el principio de la operación como tal. Faltaban los protocolos e instrumentos para llevar a cabo tanto la evaluación institucional como la evaluación externa. Y es aquí que hubo que tomar una decisión. O tomábamos documentación de las experiencias internacionales de ANECA, de CESUCA en Centroamérica, de Colombia, que también tenían, pero tomamos la decisión de que conjuntamente elaboráramos nosotros nuestros propios instrumentos. Se construyeron esos instrumentos en conjunto con la universidad. Por lo tanto, podíamos afirmar que el documento que está para ser publicado es un producto criollo, un producto que fue elaborado por las diferentes instituciones a través de los miembros de las comisiones que integraban dicha universidad. Todo esto, claro, fue confrontado buscando los parámetros de calidad y los que contenían las demás reglamentaciones internacionales y los demás documentos que orientaban esos procesos de evaluación a nivel internacional. De tal manera que los planteamientos que se hacían o que se hicieron en cada uno de los componentes respondieran fundamentalmente a acercar lo más posible los estándares de la evaluación nuestra a los estándares internacionales. Porque era una garantía en términos de que a partir de ahí, pues conformar lo que serían los planes de mejora y los planes de rediseño curricular en función de lo que demanda y por dónde anda la educación superior en América Latina y en el mundo. De tal manera que era pensado en función de lo que era desarrollar la competencia nacional en función de la competitividad internacional en un mundo como el de hoy, totalmente globalizado. Una característica fundamental del proceso de elaboración de los documentos fue ciertamente la participación activa del conjunto de la CIE, que era nuestro temor. Nosotros al principio teníamos el temor de que las universidades, que no había una cultura de evaluación en ellas, pues pusieran resistencia a ese proceso. No obstante, hay que reconocer que todas las instituciones, las grandes y las pequeñas, al construir conjuntamente con ellos el proceso, pues no hubo la mayor resistencia, sino todo un proceso de colaboración con las instituciones. Montado ese proceso, entonces se creó la Comisión de Evaluación en lo interno de la CECI, que depende directamente de lo que es el Departamento de Evaluación de la Calidad, y en esa comisión pues se integraron no solo los funcionarios del ministerio, sino personas con tradición de evaluación y con experiencia universitaria, y se conformó ese gran equipo. De hecho, aquí está Jesús de la Rosa, que forma parte de esa comisión, y otras personalidades, ex rectores y rectores, que luego haré mención de ello. Debe señalarse que los miembros de la Comisión de Evaluación se dedicaron intensivamente y sin escatimar ningún esfuerzo a la elaboración de los diferentes protocolos e instrumentos. Disponíamos de poco tiempo y fundamentalmente el resultado que se obtuvo fue un plazo extremadamente, solo de 1 año y medio, desde agosto del 2006 hasta agosto del 2008 ya teníamos toda la documentación lista, preparada para lanzar el movimiento. La Comisión de Evaluación
elaboró las directrices, las matrices, los instrumentos y los formularios de síntesis de datos y de formulación de juicio evaluativo para las universidades presenciales e institutos especializados de educación superior y los adoptó para las universidades de modalidades de educación a distancia. Para ello se elaboró una guía para la redacción del informe final de autoevaluación y también una guía para la elaboración del informe de la evaluación externa. Se confió que dado el compromiso contraído por cada una de las IES, sería coronado del éxito cumpliendo con los objetivos de esta importante operación de evaluación institucional. Así las IES se habrían elaborado un perfil adecuado a su fortaleza y debilidades y habrían propuesto un plan de mejora institucional realista que garantiza la inserción de la institución dentro de la corriente de transformación de las instituciones de educación superior a través del mundo. Confiamos igualmente que en la síntesis de todas las evaluaciones se revelara la situación real del sistema de educación superior de República Dominicana. Toda esta documentación constituiría una base sólida para la elaboración de políticas públicas en desarrollo de la educación superior dominicana, en armonía con los avances internacionales en las áreas de lo que es el gobierno institucional de la educación superior dominicana. Ahora, ¿qué ocurrió? Que todas las universidades con los equipos que conformaron comenzaron a realizar su proceso de autoevaluación. Y se tomó una decisión que fue muy certera, y es que a cada universidad el ministerio le asignó una o dos personas, dependiendo del tamaño de la institución, para que le acompañara a la universidad en ese proceso de autoevaluación. Y prácticamente éramos casi unos 20 personas que fueron contratadas. A algunas personas le tocaron de a 2 universidades, creo que a Jesús le tocaron 2, Jesús, ¿no? Y la universidad grande como la UAS, pues hubo que incorporar más de 3 personas, porque la UAS solo con la sede central, que es un monstruo, y solo evaluamos dos centros regionales en ese momento, que fueron San Francisco de Macorís y Santiago, quedando pendiente para este año, dentro de los próximos meses, lanzar la evaluación de los centros regionales que faltan. Digamos que el 2010 se constituyó en el año de coronación de todo el proceso. De todas las universidades, en ese momento el sistema tenía 45 instituciones, pero el mismo proceso de evaluación quinquenal se llevó a una, y hubo que cerrar en el Consejo, hubo que cerrar a CDP. Primero por las condiciones que estaba y segundo porque se resistía a la evaluación. Y se cerró con carácter definitivo. Es decir que por ahí comenzó, digamos, a tomarse decisiones sobre el problema de la procura de la calidad de la educación dominicana. En el 2010, bueno, todo ese proceso se continuó con la evaluación que había comenzado con algunos informes en el 2009, de 7 instituciones, y en el 2010 se conocieron los 25 informes de evaluación externa de las universidades que estaban en el proceso de autoevaluación. La Comisión de Evaluación en sus reuniones periódicas planificó y orientó el proceso en sus distintas fases, así como lo relativo a la elaboración y revisión del informe final de evaluación y su presentación al Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CONECYT, para fines de aprobación de dicho informe. De igual modo, los miembros acompañantes de la Comisión de Evaluación de cada universidad se encargaron de ofrecer la guía de orientación, realimentando el avance del proceso hasta lograr la presentación del informe final por parte del Consejo. Es decir, que el gran rol que jugó esa comisión que se designó y los encargados estaban permanentemente visitando las universidades y permanentemente dándole seguimiento a los informes, de tal manera que cuando se llegara al informe de la evaluación externa, pues ya se tuviera una panorámica de cuál era el comportamiento y las condiciones de cada una de las universidades. Conforme a las metas establecidas, la Comisión de Evaluación, en sus reuniones regulares, de por lo menos una vez al mes, atendió principalmente a la redacción y revisión de los informes finales de 18 universidades que al 2010 habían entregado
sus informes de evaluación. Cabe destacar que a pesar de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue involucrada en su proceso de autoevaluación para ser presentado en la primera fase, es en la tercera etapa que se conoce, digamos, a finales del 2010, es que se conoce el informe de evaluación de la universidad. Tiene su explicación por la complejidad misma de la universidad. Es la universidad que abarca prácticamente el 50% de la matrícula de la educación superior y con un sistema de gobierno totalmente diferente a los sistemas de gobierno de las demás instituciones privadas. En este periodo se realizaron, por lo tanto, las misiones de la evaluación externa de UNATE, de la UPI, de la Universidad de la Tercera Edad, de la UNAT, de UNICA, de la UAS con sus 2 centros regionales, que entraron en 2 etapas diferentes, primero a la sede central y luego los centros regionales, y por eso la entrega se hizo en 2 momentos, y llevamos el informe de la UAS cuando ya estaba totalmente los 2 informes de los centros regionales. De tal manera que también en 2010 se elaboró los informes de evaluación final de la UNED, de la UAPA, de IFODOSU, de la UOP, de Unicaribe, de LISA, de UNAPET, del IPL, de INTET, de UNIREMO, de INSE, de UNICDA, de Barna, de UNICA, de UTE, de Mercy Jaque, de la UNPU y de UNATE, es decir, un total de 18 informes de evaluación externa se conocieron y sometidos al Consejo. Hasta el 2010, dentro del proceso de evaluación quinquenal se han evaluado 33 universidades, todas conocidas por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, exceptuando el informe de UTESA, porque en la presentación del informe de UTESA solo se presentó el informe de la sede central de Santiago. Entonces ellos no presentaron el informe de evaluación del recinto de Santo Domingo y de otros recintos que tenía en todo el país. Por lo tanto, como era una evaluación institucional de la universidad en su conjunto, lo que se determinó era no conocer en el Consejo la evaluación externa de UTESA, y está pendiente entonces para en este año que ellos culminen con el proceso de autoevaluación de las regionales de Santo Domingo y las demás regionales para entonces conocer en el Consejo, nombrar de nuevo una comisión de evaluación externa con expertos internacionales y expertos nacionales para evaluar esa parte que está pendiente de UTESA. Por eso UTESA no fue conocida. De las 34 universidades que tenían derecho en ese momento a la evaluación quinquenal, las otras no tenían el tiempo reglamentario, es decir, 5 años, como es el caso del ITLA, el caso de Ocu San Valero en Villamella, en los Guaricanos, como es el caso de los institutos de la Fuerza Armada y de la Policía, que no tenían el tiempo, pero ya entran en esta etapa. De tal manera que todos los centros de UTESA, tanto Puerto Plata como Dajabón, que de recién creación, deben entrar en ese proceso de evaluación. Con el fin de aplicar la evaluación quinquenal al mayor número de las CIE que conforman parte del Sistema Nacional de Educación Superior, se previó realizar una 4ª ronda de evaluación estaba programada para iniciarse ahora en enero. Pero no inició en enero por una sencilla razón. La UAS, que es la universidad del Estado y la universidad pública con mayor matrícula y que entrarían a ser evaluados los demás centros regionales, inició el proceso de docencia porque estaban envueltos en el proceso de elección de sus autoridades en febrero. Entonces estamos esperando que la UAS termine con su proceso de elección de las autoridades, incluyendo la elección de los centros regionales, para iniciar el proceso con ellos. ¿Por qué? Porque el nuevo incumbente que tiene que conformar sus equipos en función de lo que es la orientación que tiene que darle al proceso. Y por lo tanto, crear una comisión
en un periodo de transición iba a trastocar todo el proceso porque las nuevas autoridades iban a querer conformar sus nuevos equipos de trabajo en eso. Y de hecho, ya hay una persona nueva encargada del rediseño curricular. Es decir, que los mismos decretos que ha comenzado a tirar el rector, pues nos dio la razón de por qué debimos de haber pospuesto para después de febrero la cuarta etapa de la evaluación quinquenal con lo que quedan. Con el fin de ampliar la evaluación quinquenal, el número de... Bueno, ya se lo dije. En esta evaluación, las CIE, que ya cumplieron o están próximas a cumplir los 5 años de funcionamiento, a que se reitera en el artículo 71 de la Ley 139, el número de ellas es de 4, incluyendo la UAS, pero que la UAS, con sus centros regionales, se constituye prácticamente en cerca de 10 instituciones, porque cada centro es una realidad diferente. Los informes finales de la CIE, elaborados por los miembros de la comisión que acompañaron a las diferentes universidades, son sometidos para su revisión en el pleno de la Comisión de Evaluación Quinquenal, que los revisa y remite a la señora ministra para su revisión final, presentación y aprobación al CONECYT. De tal manera que luego en la documentación que le será entregado a ustedes y que será colgado en el portal de Funglode, va a aparecer las fechas en que fueron aprobadas cada una de las evaluaciones de estas instituciones. Hay que destacar que durante el año 2010 se tomaron las siguientes medidas en área de la calidad y pertinencia de la educación superior. Mediante la resolución número 7-2010 del CONECYT, de fecha 5 de abril de 2010, se resolutó el cierre definitivo de la Universidad Central Profesional UCDP, como ya le había informado. Como resultado ya de la evaluación quinquenal, mediante la resolución 19-2010, de fecha 10-8-10, fue cerrada la carrera temporal de la universidad. Fue cerrada de manera temporal la Universidad Eugenio María de Ovesto Uniremo. Hay que destacar, en este caso, que el Consejo no daba plazo de cierre a la de apertura a la universidad, sino que fueran las universidades que se pusieran su propio plazo para reabrirse. Y realmente ya fue entregado, ya fue sometido al Consejo la reapertura de esta universidad de Uniremo, exceptuando la carrera de Medicina, que tiene visita el viernes de una comisión que se creó en el Consejo, pero todas las demás carreras fueron aperturadas, exceptuando esa de Medicina. Otra medida fue que mediante la resolución 33-2010 y 34-20, el CONECYT de fecha del 21 de noviembre, se procedió al cierre temporal de la Universidad Interamericana Única y la Experimental Félix Adam UNEFA. Ya ellos solicitaron, estas universidades solicitaron que se les fuera a visitar, ya nosotros fuimos y visitamos a Única y determinamos que todavía no estaba en condiciones para ser aperturada y por lo tanto todavía el informe no es sometido al Consejo. Igual ocurrió con UNEFA, es decir, mandaron cartas solicitando su reapertura, se designaron ambas comisiones y se visitó esas universidades y se les informó lo que se encontró y que lo que querían, cuáles eran las condiciones que tenían que tener para poder llevar al Consejo el informe de reapertura. De tal manera que ese proceso que conllevó al cierre de esas universidades y a lo que es el conocimiento del plan de mejora, nos llevó a nosotros también entonces a crear una comisión de seguimiento, de cumplimiento del plan de mejora. Y en esa comisión de seguimiento del plan de mejora se tomó la decisión de contratar a las personas que habían participado como acompañantes en esas universidades en la elaboración del proceso de autoevaluación y al mismo tiempo también contratar a los expertos nacionales que fueron contratados para participar como contraparte de la evaluación externa. ¿Por qué razón? Bueno, porque son los que conocen qué fue lo que evaluaron y por lo tanto no íbamos a inventar con mandar a una persona que pudiera tratar de iniciar un nuevo proceso de evaluación, sino que es un proceso de confirmar que se están cumpliendo los planes de mejora. Y miren, y voy aquí a hacer uso de lo que son las palabras de la señora ministra.
hay que realmente felicitar a todas las instituciones por el gran esfuerzo que han hecho. Y muchas de ellas han reconocido que realmente tenían fallas que ellos no la veían. Pero lo fundamental de eso es que han ido corrigiendo, han ido haciendo las inversiones para corregir en aras de la calidad de la educación. Y podemos decir que hay 2 universidades nacionales en República Dominicana, las universidades antes de la evaluación quinquenal y las universidades después de la evaluación quinquenal. Y de seguro que viene la OCDE ahora a hacer un estudio sobre la situación de las universidades. Ya se le está mandando la carta a los rectores. Claro, no se va a visitar a todas las universidades porque es actualizar aquel informe que se hizo de los 3 sectores que muchos de ustedes recuerdan. Entonces ahora se invitó a la OCDE y viene para el 26 de este mes, llega la misión constituida por 7 expertos de la OCDE que han evaluado las universidades en los países miembros de la OCDE para precisamente actualizar ese informe de las universidades que tenían el informe anterior. Y de seguro que los hallazgos que ellos tuvieron en ese primer informe va a ser totalmente diferente a lo que van a encontrar en el segundo informe que puedan ellos elaborar sobre las universidades nacionales en este segundo informe que van a elaborar. Me hicieron señal acá que ya se me agotó el tiempo. De todas maneras, el documento completo se lo vamos a entregar a Yamilet para que en lo que es el portal de Virtual Educa Caribe, pues, o el portal de Funglode, pues estará el documento completo y ustedes tendrán mayores informaciones y mayores precisiones que la que yo, apretado aquí por el tiempo, pude haberle dado. Solo me queda darle las gracias a los organizadores de Virtual Educa Caribe por haberme invitado a esta conferencia.